Hay muchos chilenos con ganas de emprender. El 98% de esos emprendimientos fallan. Un portafolio de 20 a 30 empresas y tú sabes que de esas 30 empresas, 28 van a morir. Un producto financiero muy específico para emprendedores tecnológicos que buscan crear algo que cambie el mundo. Venture capital, venture capital, Venture capital. venture capital. Venture capital. ¿Cómo se levanta capital? Gente motivada con un propósito, que quiere sacar algo adelante, quiere solucionar algún problema real y inventa algo y busca una solución tecnológica para ese algo. Personas que están saliendo del garage y están empezando a mirar el cowork. Quizá el consejo más importante para cualquier emprendedor que nos escucha o personas interesadas en emprender es que tienen que... ¿Cómo están, queridos amigos de Proyecto LAN, el podcast? Estamos muy felices de poder dar inicio a este nuevo capítulo. Y como siempre, como cada semana, acompañándonos nuestra querida Vale Trejos y nuestro querido amigo Néstor Burgos. El día de hoy la verdad es que estoy súper contento, súper emocionado porque tenemos un invitado que es, la verdad, no se lo dije antes, se los digo a ustedes, es un crack que estoy seguro que nos va a entregar mucho valor a esta conversación. Él es Claudio Barahona, es Managing Partner de Alaya Capital Partners, en realidad es un inversionista de Venture Capital, tiene un tremendo currículum, es ingeniero civil, ha pasado por Guaira, perdón el nombre, Guaira Telefónica, un tremendo ícono, fue un lapsus, pero en realidad es tremenda, es un personaje, también un influencer de LinkedIn, hay que decirle, también un hombre de influencia, pero sinceramente también un tremendo referente para lo que es el Venture Capital. Bienvenido, Claudio, gracias por estar en Proyecto LAN, en podcast, un aplauso. Muchas gracias por la invitación, un placer. Claudio, mira, la verdad es que yo particularmente estoy muy contento de que hayas aceptado mi invitación. Fue en un momento muy casual, la verdad que lo abordé después de una charla que había dado Claudio. De entrada le dije, oye, ¿cómo estás, compadre? Mira, te quiero invitar a un podcast. Así nada más, ¿quién soy yo? Con suerte le dije que me iba a César. Y me dijo, me encantan los podcasts. Listo, vacunado, la anoté y aquí nos encuentro. Así que estoy súper contento, de verdad. Gracias, Claudio, por tu buena onda. Y quiero partir como haciéndote la pregunta clave, porque puede ser que mucha gente que sigue este podcast no cache muy bien lo que es el Venture Capital, así que no sé si nos puedes contar un poquito en qué consiste y qué es lo que hace realmente. Sí, gracias por la invitación nuevamente. A ver, básicamente hay nuevas empresas que están naciendo en el mundo, ¿no? La mayoría son empresas de tecnología. Y son empresas que ocupamos todos los días, Facebook, Instagram, Corner Shop, ¿no? Un montón de compañías tecnológicas que hace 10, 20 años no existían. Y esas compañías tecnológicas son fundadas por emprendedores, por gente motivada con un propósito, que quiere sacar algo adelante, quiere solucionar algún problema real y inventa algo y busca una solución tecnológica para ese algo. Para que eso pase, necesita capital, necesita financiamiento. No basta solo con las ganas, con la motivación, necesitas contratar gente, construir el producto. Y ese financiamiento es lo que hacen los inversionistas de Venture Capital, que en español se llama capital de riesgo. ¿Por qué capital de riesgo? Porque tiene muchísimo riesgo, porque el 98% de esos emprendimientos fallan. Entonces, el inversionista de ese tipo de emprendimiento tiene que, primero que nada, ser muy especialista en saber bien discernir entre las cosas que tienen sentido, las que no, los buenos, los malos negocios, si el emprendedor tiene un buen plan, porque no puedes ver historia. O sea, esto no es como un inversionista de un banco que dice, pásame a tus últimos 12 meses de factura, porque no hay factura, no hay producto, no hay nada. Entonces, básicamente, ese inversionista tiene que ser capaz de, primero que nada, ver si soluciona un problema real. Segundo, ver si el tamaño de oportunidad es realmente grande, porque la apuesta que hace un inversionista de Venture Capital es un portafolio de 20 a 30 empresas, y tú sabes que de esas 30 empresas, 28 van a morir, van a valer cero, vas a haber perdido toda la plata. Pero van a haber dos, o quizás una, que la va a sacar al estadio, te va a recuperar todo lo que perdiste en las otras 28 que valieron cero, y tiene que hacerte el retorno. Entonces, estos son los fondos de Venture Capital que se financian también con inversionistas privados que están dispuestos a correr este tipo de riesgos, ¿no? Entonces, es un perfil de inversionista bien distinto, ¿no? Este clásico que yo digo inversionista y la gente va a pensar, no, aquí hay un tipo de terno con maletín, ¿no? No, es completamente distinto. El inversionista de Venture Capital es mucho más de jeans y poleras, son también ex emprendedores que están entusiasmándose en invertir en una nueva generación de emprendedores. Así que, nada, el Venture Capital es un producto financiero muy específico para emprendedores tecnológicos
que buscan crear algo que cambie el mundo y que sea de alcance global. Así que eso me dedico desde ya los últimos 15 años y la verdad es que muy, muy apasionado. Genial, también tienes una plataforma que para la gente no sabe, pero hay muchos chilenos con ganas de emprender, hay muchas ideas que de repente están ahí guardadas, hay gente que tiene mucho recelo de, oye, digo mi idea, me la van a robar, como si fuera tan fácil hacer idea, o como si las ideas per se valieran algo. Sí. Y de hecho lo que tú haces precisamente es, y creo que de pronto los que más creen en las ideas son ustedes, pues, porque creen en ideas que están, de acuerdo en otra oportunidad tú mismo lo has descrito, personas que están saliendo del garage y están empezando a mirar el cowork al que se van a ir a arrendar, como para convertirse a darle algo de formalidad a la empresa. Entonces, pero está lleno de emprendedores en Chile que probablemente tienen hartas ideas, hartas cuestiones como que quieren hacer y de pronto no saben muy bien qué puertas golpear, ni tampoco cómo se levanta capital, porque objetivamente eso es así, y tú tienes un emprendimiento en torno a esto, cuéntale un poquito a la gente, también para que la gente pueda aprender, si hay alguien que nos está escuchando y que diga, oye, ¿sabes qué? Ya, tal vez no soy tecnológico, pero ¿cómo lo hago realmente para pedir plata? ¿Cómo se hace? Sí, yo lancé una plataforma que se llama comolevantarcapital.com justamente porque no hay conocimiento de esto. O sea, esto no te lo enseñan en la universidad ni en el colegio y tú quieres emprender y no sabes qué hacer. Y el conocimiento que hay está todo en inglés, es todo para Estados Unidos, entonces no está aterrizado en la realidad local chilena, latinoamericana, que es muy distinta. Entonces dije, bueno, tengo que hacer esto en español y para los latinos. Entonces saqué ese e-learning que básicamente cualquier emprendedor puede inscribirse y aprender cómo hacerlo con algunos cursos que hay online. Quizá el consejo más importante para cualquier emprendedor que nos escucha o personas interesadas en emprender es que tienen que visualizar muy bien qué tipo de emprendimiento están creando. Voy a tratar de categorizarlo en 3 tipos de emprendimiento y ninguno de los 3 tipos es mejor que otro. Los 3 tipos son igual de válidos, pero hay que entenderlo muy bien en qué contexto estás emprendiendo para entender muy bien qué puerta tocar. Están los emprendimientos, voy a llamarlo microempresas, ¿no? Que es que voy a hacer un taller mecánico, es que voy a formar un kiosco, es que voy a hacer un restaurante, voy a hacer un carro de empanadas y te puede ir increíble y puedes realmente hacer una cadena de empanadas. Pero esos son empresas, voy a llamarlas pymes, ¿no? Que son empresas que no son de alta escalabilidad global, no son empresas de corte tecnológico y son generalmente empresas, voy a llamarlo de autosubsistencia, que es que tú y tu familia trabajan de eso. Y alcanzas a tener quizás 10, 50 empleados en este tipo de compañía. Pues ya creciste mucho, de hecho. De hecho, ¿no? Este tipo de compañía generalmente no tiene mucho financiamiento salvo el financiamiento propio, ¿no? O vivir gracias a la venta. O alguna iniciativa de Cercotec o algo que haya disponible para financiarte una puesta en marcha. Este que te acabo de decir es el 95% de los emprendedores en Chile, ¿no? Y que es sacrificado, o sea, por más que digo, hay un carrito de empanadas, qué rico, pero en realidad es un trabajo de 6 de la mañana a 8 de la noche, con toda la familia, y cuesta un montón, y muchos de estos quiebran. Después tienes una segunda categoría que voy a llamarlo los emprendimientos tradicionales. Y nuevamente, no quiero decir que tradicional es algo malo, ¿no? Porque a veces dicen, no, qué feo esto. Tradicional, por ejemplo, Sonda, una compañía tecnológica, de consultoría tecnológica que debe estar facturando, no sé, 100 millones de dólares, fácil, está en la bolsa, pero una compañía tradicional, no es una compañía tipo Amazon, no es una compañía tipo Mercado Libre, o prácticamente todas las medianas empresas en Chile, las agencias de marketing, las agencias de publicidad, las consultoras, ¿no? Las inmobiliarias, y puedo seguir, el bufete de abogados, también son emprendimientos. Claro, no son un microemprendimiento, no es la señora de la empanada, pero son emprendimientos que también requieren un capital para iniciar, requieren quizá un poco más de escala, facturas quizá un poco más, pero no son emprendimientos que realmente tengan un propósito del cambio, no son emprendimientos que tengan algún elemento innovador, no son emprendimientos que desde un país puedas tener clientes en todo el mundo a la vez y convertirte en otro nivel de compañía, no son emprendimientos que tengan la tecnología como central diferenciador. Este tipo de emprendimiento generalmente existe y se financia gracias a los privados, gracias a algún family office, algún inversionista del sector, hay algunas líneas Corfo que apoyan este tipo de emprendimiento, ¿no? Y luego están las startups,
que suenan como las cool de este mundo, ¿no? Y todo, yo también quiero ser startup. Silicon Valley, todo, Sí, todo no, el y glamour. todo el glamour. Claro. Y ahora también El pasa Ferrari, mucho que los todo. otros dos se quieren disfrazar de este lugar de acá Claro. porque suena más cool. Pero las startups son al final empresas cuyo corazón es tecnológico, que son altamente escalables, o sea, con 10 personas en su equipo pueden atender a 1000 clientes o pueden atender 1.000.000 de clientes, gracias a la tecnología. Son empresas que piensan global de minuto uno y son generalmente empresas que tienen un propósito de cambio detrás, un propósito súper importante de querer solucionar un problema grande. De las tres, las startups son las más riesgosas, son las que mueren más rápido, son las que te van a dejar dormir mucho menos. En la startup probablemente vas a tener que pagarte un sueldo bien malo, en las otras dos probablemente no. Entonces, el pensar que solamente ir por el camino de la startup es el camino correcto es algo equivocado. Yo a veces le digo a los emprendedores, ¿qué quieres en la vida? No quiero un trabajo tranquilo, quiero tener una compañía que para mí signifique que mis próximas 3 generaciones tengan de qué vivir. Bueno, arma un emprendimiento tradicional. Porque en la startup, un inversionista como yo, por ejemplo, va a querer vender la compañía a los 5 o 6 años. De eso se trata, de hecho, el negocio. Yo quiero invertir barato, temprano, correr riesgo y si va muy bien, quiero que vendamos la compañía. Entonces, si tú eres un emprendedor que quiere estar, que este es mi bebé y voy a estar con esto para el resto de la vida, no voy a invertir en tu compañía porque no tienes la mentalidad de startup, tienes la mentalidad de emprendimiento tradicional. ¿Por qué cuento estas 3 cosas? Porque es importante que la audiencia entienda que emprender son miles de formas. Puedes emprender haciendo un club deportivo también, ¿no? Puedes emprender haciendo un proyecto social. Pero el mundo startup es un mundo muy específico. Y por más sexy que suene de afuera, es probablemente el mundo más cruel, más difícil. En el que en 10 meses cierras, en el que contratas mucha gente y después toca echarla a esa gente. En el que tienes que estar constantemente con números rojos negativos y tienes que seguir levantando capital con inversores. Volviendo al punto, esta página de comolevantarcapital.com está pensado para emprendedores startup que quieren acercarse a Venture Capital como yo y entiendan muy bien cómo pedir ese capital y cómo conseguirlo. Oye, Claudio, en una entrevista tú señalaste que el propósito es el oxígeno que hace moverse a las startups, ¿cierto? Sí. Y ahora lo acabáis de decir de nuevo, o sea, algo central es el propósito. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito para trabajar en capitales de riesgo? Sí. El propósito yo creo que es lo que mueve a la gente, a los agentes de cambio. Si uno va hoy día en el metro y ve a la gente cabizbaja, pensando, chuta, tengo que ir a trabajar, o estoy llegando tarde, 8:30, qué lata, probablemente esa gente está sin propósito. Y yo creo que muchas personas, lamentablemente en nuestro país, en nuestro mundo, están sin un propósito y piensan que ir a trabajar es simplemente calentar la silla para recibir el sueldo a fin de mes. Claro. Y yo creo que los que terminan haciendo un cambio importante en el mundo son gente que tiene un propósito, que no busca forrarse o ser súper poderoso, sino que son gente que buscaba simplemente solucionar un problema que era muy grande, que veían y decían, quiero solucionarlo. Y vuelven que ese problema se convierta en su propósito. En mi caso, tiene que ver con por un lado, historia personal, pero también con una visión de Latinoamérica. Yo he tenido la fortuna desde muy chico vivir en muchos países distintos. He vivido en Europa, en Alemania, donde nací. Viví acá, viví en Surinam, que queda básicamente en una aldea con un par de indígenas. He vivido en un montón de lugares y me he dado cuenta de los diferentes mundos que hay, desde muy chico. Entonces me di cuenta que hay realidades muy distintas. Yo decía, ¿por qué yo en el colegio en Alemania tengo tales privilegios que no tengo acá en Chile? ¿No? O cuando estaba en la aldea indígena ni siquiera había colegio. Entonces, cosas que yo decía, estoy en el mismo mundo y ¿por qué tengo estas diferencias? Y eso me llevó a un poco a reflexionar de que en realidad todos los países y todas las personas tenemos las mismas capacidades, tenemos el mismo talento. Nacemos con el mismo ADN y los mismos 2 manos y la misma cabeza, ¿no? No es que en algunos países nazcan con un ADN mejorado, digamos, o más inteligentes, para nada. Acá los chilenos somos igual de inteligentes que la gente en Silicon Valley o igual de inteligentes que la gente en Corea. La única diferencia son las oportunidades y la educación. Entonces, si tú te diferencias en las oportunidades y la educación,
claramente el que tiene más oportunidades y la mejor educación logran surgir más como país. Estoy quizás dando una vuelta a la línea larga para contarte el propósito, pero... Pero lo importante es que al final yo decía, a ver, Latinoamérica tenemos todo. Tenemos talento, tenemos la fortuna de vivir sobre tierra fértil, ¿no? que nos da fruta, nos da cobre, nos da un montón de cosas. Tenemos gente bien power, como de busquilla, ¿no? de tratar de resiliente, salir adelante. Y para mí la única cosa que faltaba en esta ecuación para que pudiéramos ser, digamos, igual que los países desarrollados, es oportunidad. Por un lado es financiamiento, la oportunidad, ¿no? Es poder que esas ideas y esas cosas puedan llevarse a cabo, no porque todo bien, excelente equipo, excelente idea, pero no tuve dinero. Y lo otro, educación, porque tampoco solo con plata tampoco no te va a ir bien, porque te la puedes farrear o puedes equivocar, entonces requieres también educarte en ciertas cosas que tienen que ver con esto del emprendimiento. Entonces, mi propósito tiene que ver al final con que yo sí creo que Latinoamérica puede desarrollarse una economía no basada en extracción de cobre, una economía no basada en extracción de café, sino que una economía basada en extracción del talento y cerebro de las personas. Y eso es emprendimiento. Es innovación y creatividad que de alguna forma se vislumbra una nueva empresa, un nuevo emprendimiento. Y ese nuevo emprendimiento requiere capital y requiere educación, requiere mentoría, requiere saber bien cómo llevarlo adelante para no equivocarse en el camino. Y esas son las dos cosas que hace un Venture Capital. Eso es lo que hace un inversionista de Venture Capital. Invierte en buenas ideas y buenos equipos y gente talentosa y los va guiando y educando, en la medida que pueda, no es que sea un gurú, en cómo poder llegar, ojalá, a ese éxito que se busca. Mira, al respecto, tocaste un tema que justo te iba a hacer la siguiente pregunta, que es como es súper importante tener propósito, tener claro el para qué estamos haciendo esto, además del cómo, pero es súper importante el tema del equipo, porque de repente hay alguien que puede ser un fundador o el grupo de fundadores que lo tienen súper claro, pero esto empieza a crecer y llega gente nueva. O ustedes cuando se introducen a esta empresa más chica, también, pues como va a entrar más gente porque entra una inyección de capital y se generan más oportunidades y esas oportunidades permean a más gente que al principio no estaba considerada. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacen ustedes para permear ese propósito en el resto del equipo? Para que al final entre todos apuntemos al mismo lado y nos focalicemos, porque si no me imagino que no avanza mucho. ¿Cómo lo hacen? Mira, la verdad, es más o menos divertido porque no hacemos nada para eso. Porque tratamos de invertir en equipos que ya tienen eso. Tratamos de invertir en equipos que ya cuentan con un propósito súper definido. Porque la idea puede cambiar. Podemos ir para allá, después no cambiamos, vamos para allá. El producto puede cambiar, los clientes pueden cambiar, la geografía puede cambiar. Pero el propósito por el cual se unió esos 2 o 3 fundadores no puede cambiar. Porque es el pegamento que los une. Entonces, si yo no veo ese propósito del minuto 1, o veo que hay distintos propósitos, porque aquí mi compadre quiere cambiar el mundo, pero mi otro compadre quiere forrarse, estamos desalineados en el propósito. Entonces, eso tiene que venir, es como parte del ADN. Ahora, fíjense, yo soy inversionista y uno pensaría que este compadre solamente ve Excel y flujo de caja. Esto es lo que tengo que tratar de descubrir cuando hablo con emprendedores. Que cuando me hablan de su proyecto y del problema, que le brillen los ojos, pero literalmente que le brillen los ojos. Que me hable de forma tan apasionada que yo digo, este compadre sueña con esta cuestión. Que este emprendedor no está de lunes a viernes pensando en esto, está pensando de domingo a domingo en esto. Que no tiene tiempo porque se está leyendo todos los libros posibles habidos y por haber de este tema. Porque el propósito es esa energía adicional, es esa, digamos, como luz al final del túnel que te guía, que a lo mejor nunca vas a llegar, pero si no la tienes vas a andar perdido. Entonces tienes que tener un propósito que te lleve, porque más encima para emprender tenés que estar bien loco, porque es súper arriesgado. Vaya a dejar probablemente tu familia de lado un buen tiempo. Vaya a tener que conseguirte dinero que probablemente vas a perder. La probabilidad de fallo es altísima, es muy probable que fracases, y en una sociedad donde el fracaso es lastimado.
Entonces, tenéis que estar medio loco para hacerlo. O ese propósito tiene que ser tan grande que te hace que esa locura en realidad no es locura. Es así. Y si tú miras hoy día los grandes emprendedores que tenemos en el mundo y en Latinoamérica, son todos emprendedores que tienen un gran propósito. Matías Mushnik de Notco. Él no quiere hacer hamburguesas veganas ni mayonesa sin huevo. No es el tema. Su propósito es cambiar la alimentación de la gente. Que dejemos de consumir vacas porque le hacen un tremendo daño al planeta. Y cuando tú hablas con Matías, te lo dice no como un eslogan marketero, te lo dice desde que era él solo, porque yo lo conocí cuando estaba solo, y era él un PowerPoint. Y los ojos le brillan igual en ese minuto que hoy día. Entonces, si no tienes ese propósito, no va a resultar. Yo creo que este capítulo debería llamarse como César Guajardo. Como la descripción de César Guajardo. Pensaba demasiado en ti y yo estoy demasiado ¿Y le abrían entretenida. los ojos cuando lo dice? Demasiado. Está medio loco también. No lo conozco tanto, pero... Estoy medio loco, pero sí. Todos los equipos lo saben de la empresa. Atroz. Yo voy a reconocer que este está siendo mi capítulo favorito. Estoy demasiado entretenida. Yo también me moví mucho tiempo por emprendimiento, pero otro tipo de emprendimiento, más asociado a artesanía, manualidades, mujeres emprendedoras. Entonces estoy así como en llamas. Me quiero ir un poco más para atrás, porque yo sé que tú fundaste tu primera startup a los 18. Y me encantaría escuchar esa historia. No, feliz. Mira, yo soy bien ñoño, bien geek, ya no se me nota tanto, pero era muy ñoño. Y básicamente pasaba todo el día al frente al computador que me había regalado mi viejo también medio computín, entonces fue de esa generación que alcanzó a vivir ese cambio de no había nada en tu casa, que había un primer computador. Y como buen ñoño de 12, 13 años, aparte de aprender a programar y no sé qué, dije, quiero jugar videojuegos, ¿no? Entonces empecé a instalar videojuegos desde el clásico Doom, Wolfenstein 3D y cosas que la verdad es que hoy día son un... Tú me dices como qué vergüenza este juego, pero bueno, yo alucinaba con esto. Tanto así que yo en ese yo le dije a mi papá, yo quiero ser creador de videojuegos. O sea, como mi fantasía, creo que buscaba tipo carreras futuras, ¿no? Creador de videojuegos donde no existía la carrera, y decía, bueno, yo quiero hacer eso. Y empezó cuando ya llegó el internet, a existir algunos videojuegos que permitían competencias en línea, o sea, podías jugar contra otra gente online. Algo nuevo así en la época. Claro, era un descubrimiento, porque antes si yo quería jugar computador con alguien teníamos que estar los dos con el mismo joystick o con dos computadores al lado. Un tarreo. Un tarreo, exacto. Sentarte a jugar ahí. Exactamente. Así que, nada, lo que hicimos fue que empecé a jugar online y básicamente conocí a otra gente en este universo digital. Y empezamos a competir entre nosotros, a tener nuestros clanes, tipo equipos. No nos conocíamos ni en persona, pero estábamos ahí en el chat, eran mis mejores amigos. Qué ñoño, me encanta. No, buenísimo, máximo. Y llegó el momento en que dijimos, ya habían como 4 o 5 equipos, que nos odiábamos, era, ¿no? Colo-Colo y la U, digamos. Y dijimos, ya, hay que hacer una competencia. Hay que mostrar quién es el mejor. Pero el internet era tan malo que no podías hacer una competencia online porque básicamente alguien se caía o tú tenías un mejor banda ancha que yo y tenías ventaja porque podías, ¿no? Digamos, ocupar más rápido los monos, qué sé yo. Entonces dijimos, no, hay que hacer un torneo presencial. Entonces yo dije, yo voy a organizar ese primer torneo. Y me convertí en el organizador del primer torneo ciberdeportivo de Chile, que fue básicamente en el departamento de mi casa, que invitamos como éramos, ¿qué? 10, 15 personas. Pusimos 4 computadores juntos y ese torneo lo hicimos durante 3 meses, porque claro, para poder hacer todos los competidores no te alcanzaban un día, entonces era todos los fines de semana, todos los domingos, yo llenaba mi departamento, mi viejo estaba súper feliz, de gente desconocida que venía a competir esta cuestión. Bueno, resumen, ganó un compadre, no sé qué, y ahí fue como, oye, esto hay que hacerlo más seguido. Y eso se convirtió en una productora de eventos ciberdeportivos. Y eso se convirtió después en una empresa que hacía tarreos, que hacía estas grandes LAN parties. Nosotros llegamos a hacer incluso eventos en estos Mapocho con 5.000 personas. Yo traje con esta empresa, junto con mi socio, las Olimpiadas Mundiales de los
videojuegos a Chile, cerramos San Carlos Apoquindo, 20.000 personas. O sea, te estoy hablando de lo que partió en mi departamento con 2 o 3 cositas, a algo ya así, Y yo ya estaba emprendiendo sin saber que estaba emprendiendo. O sea, de hecho, tuve que constituir la empresa cuando nuestro primer auspiciador, que me acuerdo que fue Samsung, dijo, ya, voy a auspiciar su torneo. Y yo decía, ya, buenísimo, tu auspicio, envíalo a tal cuenta, que era como mi cuenta corriente. Y dice, ya, y el root para la factura. Y es como, necesitamos root. Hay que hacer una empresa, ¿cachai? Y construimos la empresa con mis socios básicamente porque necesitábamos facturar para el patrocinio. Así arrancó el emprendimiento. Y esto después tuvo un cambio en el momento en que llegaron las consolas de segunda generación y cuando ya el internet era más estable, entonces no era tan necesario juntarse físicamente, presencialmente. Ya podías hacer torneos online. Entonces, boom, se acabó nuestro nuevo negocio, que era hacer eventos, ¿no? Que era patrocinio, entradas y todo esto. Y ahí dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos ir reinventando? Además que hacer eventos es súper cansador. Sí. Imagínense, o sea, yo, fuera broma, pero cuando hicimos este torneo mundial acá en Chile, en San Carlos Apoquindo, es muy parecido a haber organizado unos Juegos Olímpicos. O sea, teníamos delegaciones de 50 países, y esto era yo y un equipo de 6 personas, ¿cachai? Entonces, era realmente de ese nivel. Y empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y nos dimos cuenta que tenemos, obviamente, en nuestra base de datos, todos los gamers de Chile. O sea, conocemos a todos, sabemos quiénes son, la edad, el teléfono, qué les gusta, qué sé yo. Y no habían implementos para esos gamers. Y con implementos me refiero, para los que no son tan ñoños como yo, existe un mousepad que vale 200 lucas. Ah, dura. ¿En la época o ahora? No, ahora hay uno que vale como 500 lucas. En la época. Un mousepad que es grande, que básicamente el material que está hecho hace que tu mouse se deslice de forma mucho más como accurate, como perfecta. Precisa. Entonces, si yo tengo ese mousepad, tengo una pequeña ventaja sobre ti cuando te dispare en el juego. Es una locura. Bueno, como una lerona. Ese mousepad solo lo venden en Suecia, en ese momento. No solo lo vendían en Suecia, que lo hacía una empresa sueca para los jugadores profesionales de ese momento. Entonces dijimos, traigámonos unos 20 mousepads. Los trajimos, compramos, pum, avión, pum, lo pusimos en el foro. Oye, trajimos estos mousepads. 5 minutos se vendieron todos. Oye, está bueno, no se vendían en mousepad. Ya traigámonos un container de mousepad. Se vendieron una semana. Con el container de mousepad ganamos más plata que todo lo que habíamos ganado en toda la historia con nuestro evento. Dijimos, oye, estamos puruleseando con los eventos. Claro. Empecemos a traer cosas de gamer, audífonos gamer, sillas gamer. Acá no existían las sillas gamer. Hoy día, gente de la oficina ocupando sillas gamer. Nosotros trajimos las primeras sillas gamer a Chile. Entonces empezamos a traer todos estos implementos gamers que no existían. Y eso se convirtió en una empresa que se llama Smart, Z-Mart, que de hecho tiene locales en varios centros comerciales, pero el que más vendía era el online, porque teníamos la comunidad y el e-commerce ahí. Así que pivoteamos de lo que era una empresa de gaming, de eventos de gaming, a una empresa de retail de gaming. Y cuando yo tenía aprox 25 años, porque yo fundé esta empresa con mis socios a los 17, 18 años, cuando tuve aprox 25, yo con un private equity que estaba comprando específicamente retail de nicho. Se había comprado un retail de mascotas, se había comprado un retail de repuesto de autos, quería comprarse un retail de gaming, hice una oferta y nos compraron y vendimos la empresa. Y bueno, un amigo siguió con la empresa de ese momento, pero ahí tuve la fortuna de, muy joven, todavía estaba en la U, haber vivido la experiencia de una empresa. Y ahí recién aprendí de que fui emprendedor, de que hice un exit, que se llama esto, ¿no? Y entendí que esto era un negocio. Toda mi historia que les conté fue porque me gustaban los videojuegos, lo pasaba bien, era nuestra historia con los amigos. ¿Un éxito es como la venta? Sí, es como la venta de la compañía, sí. O sea, obvio que éxito es la salida, pero claro, la salida de la venta de la compañía. Sí. No, pero qué cool, porque ¿sabes qué? Esto encuentro es genial y hay dos cosas que mencionaste. Dos cosas que mencionaste dentro de tu relato que creo que son como muy valiosos, sobre todo para quien te pueda escuchar y que quiera emprender. Lo primero es emprender desde la pasión, desde lo que sabes, desde lo que te mueve. No puedes emprender de cosas de las que no tienes idea. Hay miles de buenas ideas en el mundo, pero no todos son la persona indicada para desarrollarlas todas. Entonces, primero tienes que emprender desde lo que sabes, de lo que te apasiona, lo que te mueve, de aquello que efectivamente que te va
hacer despertarte a las 4 de la mañana con una idea de cómo complementar algo de la empresa o que te va a dar el ánimo para hacer, las chiquillas siempre todos los lunes como que te invitan a la oficina porque yo tengo proyectos de fin de semana. Estudio algo nuevo, lo trato de traer el lunes y todo como que se revoluciona de alguna manera. Pero es como que te tiene que apasionar tanto que no puede haber un horario finalmente, Sí. más allá de cuánto te apasionen las otras cosas que puedes tener. Y lo segundo, y esto tal vez es más clave, es creer mucho. Creer mucho en lo que estás haciendo. Tienes que, porque efectivamente es o eres un loco o eres un fanático. Y yo creo que los emprendedores más exitosos tal vez son muy fanáticos de lo que están creando. Por eso lo vinculo con la pasión. Tienes que creer profundamente en lo que estás haciendo, que puedes generar un cambio y que por último, entendiendo que puedes caerte, o sea, si 9 de cada 10 se caen, o sea, te puedes caer, saber que el resultado no necesariamente es la plata, sino que el resultado es haber sembrado una semilla que probablemente puede ser el pilar desde que otro, tal vez no era el negocio para ti, pero puede ser que otro lo tome, lo haga mejor y finalmente el impacto que buscaba desarrollar se haga con otro, lo haga otro. Y verlo desde el punto de vista, y esto es súper importante, al menos creo yo, y creo haberte lo escuchado alguna vez a ti también, por ahí en uno de los podcasts que leí, hay que hacerlo sin egoísmo. Porque la pasión y el propósito es más grande que uno mismo. Cuando tú entiendes que lo que estás haciendo es más grande que ti mismo, ganar o perder es parte de la vida. Perder plata o quebrar incluso es parte de la vida de emprender. O sea, pensar que no hay que quebrar si hay que emprender es como... Mejor no te metas al agua porque te puede ahogar. ¿Cachai? Eso puede pasar. Siempre puede pasar. Pero entender que lo que estoy haciendo puede ser la semilla de algo mucho más grande, de una visión de cambio, eso es lo que deberíamos ver al emprendedor. Entonces, como que lo que quiero dejar como mensaje es como si alguien en su casa resuena con esto, como que si estáis viendo esta cuestión y estáis diciendo, oye, pero ¿sabéis que me encantaría hacer esta cuestión? No sé, hacer este cambio porque siento que si lo hiciéramos, Chile sería mejor, o mi comunidad sería mejor, mis vecinos serían mejor. No solo desde yo y mi familia, sino que desde el propósito. Tenéis que puro lanzarte y tenéis que comprar el curso de Claudio para entender a dónde, qué puertas tiene que golpear. Oye, ¿sabes cuál es el mejor ejemplo de lo que tú acabas de decir? Y quizás el ejemplo más loco que tú decís, como no, o sea, imposible, pero es el ejemplo insigne de lo que tú acabas de decir. Es Elon Musk con SpaceX. Y le recomiendo el libro de Elon Musk para aquellos que están, porque es increíble. Pero básicamente Elon Musk desde chico soñaba con ir a Marte, ¿no? Y a medida que crecía se daba cuenta, decía, oye, el planeta se va a acabar o se va a extinguir porque los recursos no son suficientes, bla, bla, todo el rollo de la sobrevivencia de la humanidad en el planeta. Y según él, discutible, la solución es ir a colonizar Marte, ¿no? Fíjate el propósito, o sea, ir a colonizar Marte. O sea, yo te hablo de propósitos chiquititos comparado con eso. Sí. Y se da cuenta de que para colonizar Marte lo fundamental es, bueno, cómo llegamos a Marte de forma eficiente. Necesitamos hacer cohetes reutilizables, ¿no? Y es tanto así su nivel de propósito y locura ya a esta altura, porque si no eres loco no haces esto, que cuando él decía estas cosas, sus inversionistas, a gente le decían, oye, te pegaste en la cabeza, o sea, vaya a hacer cohetes reutilizables. ¿Cuándo has dicho tú un cohete? Tú no trabajas en la NASA, tú no sabes nada de esta cuestión, tú vienes de PayPal, tú haces un tema financiero, o sea, ¿qué te pasa, no? Y es tanto el nivel también de decir, ok, esto es para las futuras generaciones, lo que tú acabas de mencionar, que él a su hijo, que lo llamó X, lo está entrenando porque él sabe que Elon Musk no va a alcanzar a llegar a Marte. O sea, su propósito es que la humanidad llegue a Marte, pero yo no lo voy a alcanzar por el tiempo. Pero ojalá mi hijo sí. Y ojalá mi hijo sea el primer Musk viviendo en Marte. Fíjate el nivel de propósito que estamos hablando. O sea, y la gente puede pensar, o sea, no, está loco, o sea, ¿qué le pasa? Pero efectivamente está pensando a un nivel de propósito de sobrevivencia de la humanidad. Y no lo está pensando de forma egoísta. Claro, ahora, el intermedio, inventaste otras cuestiones, te forraste, eres súper multimillonario. Sí. Pero el propósito de Elon Musk nunca fue volverse multimillonario. Este programa no sería posible sin nuestros auspiciadores de Proyecto Sustenta, en especial Proyecto LAN. Mucho más que un refugio en los mejores destinos naturales de Chile por una fracción de su precio. Si quieres saber más, visita proyectolan.com.
Sí, pues si al final la plata llega como consecuencia, no por. Exacto. O sea, hay otros que terminan creyéndose. Si puede ser un personaje súper polémico, pero es que si él no, o sea, es que nadie va a creer como él en lo que está haciendo. O sea, Así es. sí, así finalmente por eso termina siendo, el tipo es súper como, puede ser para muchas personas cuestionable, pero es que métete en esa cabeza. En esa cabeza todo tiene sentido. Y es como eso, pongámonos un rato en los zapatos del personaje que quiere cambiar. Sí. Nosotros tratamos de hacer, de hecho, nosotros yo siempre digo, yo quiero hacer todo lo contrario de Elon Musk. Yo no quiero que trabajemos para que no tengamos que migrar y que Bueno, en fin, eso es otro punto. No sé si Pero al menos coinciden en el problema. Sí, entonces, es que es evidente. Es evidente. Sí. Sí. Sí, yo quería, siento que gran parte de esto que estamos conversando tiene que ver como con la cosmovisión que tiene uno. Esta filosofía de querer cosas como para los que vienen que ni siquiera vaya a conocer probablemente. No sé, pues se habla, yo vengo del mundo del medio ambiente, de la conservación, de como los ciclos naturales, el largo plazo, como que es incomprendido. Yo creo que estamos como estamos porque no estamos comprendiendo los ritmos y los tiempos de la naturaleza también, pues. Entonces de repente hacer una obra de restauración de un ecosistema, de reforestación, tú no lo vayas a ver, probablemente, ¿cachai? O sea, si yo planto una araucaria, una alerce ahora, ni siquiera lo van a ver mis nietos. Son 3.000 años para que esté grande, ¿cachai? 2.500. Entonces, claro, tiene que ver con un propósito que se escapa de la escala humana. Exacto. Y que tiene que ver tanto con una filosofía como ancestral de este continente, como pre-europea, o en Oriente. Entonces, y ahí me quería pasar para, no sé si hay leído del Ikigai. Absolutamente. Y creo que el propósito tiene harto que ver con eso, y eso es lo que estaba viendo en el celu, así que... Ah, no, estaba ahí en Tinder, estaba ahí estudiando. Pero ¿cómo se te Ya, ocurre? parece. Ikigai. Es lo que amas, lo que necesitas, lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Entonces ahí se resume un poco lo que tú decías, César, que tiene que ver como, ya, es el momento, soy la persona, me pueden pagar en una parte, pero mucha gente se enfoca en ese punto nomás, pues como que, como decías tú, ves las lucas y el propósito como para lo que soy bueno, para lo que necesitamos. Entonces creo que esto es fundamental. Y quería agarrarme a algo que dijiste delante, que también te escuché en otra entrevista, sobre que Latinoamérica potencialmente tenemos problemas súper similares, excluyendo a Brasil, ¿cierto? Por el tema del idioma y de la cultura. Y estamos en un contexto de triple crisis global del cambio climático, o sea, el calentamiento global de origen antrópico, el tema de la pérdida de biodiversidad y el tema de la contaminación. Entonces, creo que las crisis son oportunidades. Está este contexto de este como subcontinente con un montón de posibilidades, pero hay esta crisis que son oportunidades. Desde tu punto de vista, lo que te ha tocado ver, ¿cuáles crees tú que son las áreas que deberíamos empezar a potenciar o enfocar las posibles soluciones a estos problemas desde el punto de vista socioambiental? No, buenísimo. Oye, y solo para arrancar con lo de Ikigai, me sacaste las palabras de la boca porque lo iba a mencionar con la... Buenísimo. Sí, no. A mí, yo ejercito mi Ikigai cada 6 meses. Yeah. O sea, hago el ejercicio de ver, me apasiona, soy bueno o no soy bueno, me da dinero o no me da dinero, y estoy cambiando el mundo, ¿no? Que son como las 4 grandes variables. Y mi consejo es también para todos aquellos que nos escuchan, Google Ikigai, sale un grafiquito, es súper fácil, imprímanlo, escriban su Ikigai, vean dónde están ustedes, porque la verdad es que sirve un montón. Generalmente, esa misma foto, y imprímanlo y con la mano escriban dónde estoy y qué no estoy, porque hay intersecciones que son las más comunes, ¿no? Que soy bueno, gano dinero, pero no cambio el mundo y no es lo que me hace feliz. Claro. Y mucha gente está en esa, ¿no? Sí. Y después tenéis quizás también el otro extremo, que es que gente que está haciendo algo que cambia el mundo, que es muy feliz, pero a lo mejor no gana dinero y termina también eso trayendo un montón. Entonces, tratar es muy difícil el centro y coincidir con las 4, digamos, círculos, pero hacer ejercicio sirve un montón, así que tremenda recomendación. Está bueno, nunca lo había pensado así, obvio que somos seres vivos, que estamos cambiando constantemente y está bueno hacerlo cada cierto tiempo, porque claro, sí. Yo alguna vez que estaba medio desesperado me lo planteé hacer, leí libros y dije ya, ¿para dónde voy en la vida?
Porque me pasaba eso, dije, estoy haciendo estas dos y era como voluntariado, como que no estaba haciendo retribuciones, no sabía cómo cobrar, ¿cachai? Ya, ¿por qué me pagan? Estuve ahí dando vueltas y lo hice alguna vez, pero no lo he vuelto a hacer. Desde hace un par de años quizás, que entonces está bueno como entender que el presente... Trato de hacerlo cada 6 meses y yo siempre se lo recomiendo a los cambiante. emprendedores. Fíjense, esto es una conversación como inversionista emprendedor, es sobre el Ikigai. Uno pensaría que el inversionista emprendedor habla sobre un Excel y números, y ves, me siento 1 hora a hablar sobre el Ikigai con el emprendedor. ¿Por qué es fundamental? Porque tenéis que estar al medio para poder hacer esos cambios superlativos. Tenéis que pasarlo increíblemente bien, tenéis que ser realmente bueno. Me pasa a veces que te da dinero, cambias el mundo, pero no eres bueno, ¿no? O sea, imagínense, no sé, un músico, ¿no? Claro. A lo mejor es muy bueno tocando guitarra, o sea, a lo mejor gana dinero si fuera superestrella, puede cambiar el mundo, pero el tipo a lo mejor no es bueno tocando guitarra. Entonces, como que hacer una autorreflexión es súper importante. Hay otras cosas que van afectando también, porque tú cuando eres muy bueno en algo y te apasiona y ganáis plata y cambiáis el mundo, pero también cuando tu pasión se transforma en pega, en trabajo, también empieza como de a poquito, empezáis como a alejarte de eso que en un principio te movía. Entonces, bueno, estar como revisándolo, es verdad, es como una buena idea. Oye, Claudio, yo creo que... Oye, la pregunta, ¿no? verdad, perdón. Sí, sorry, que me fui para lo Ikigai, que me apasiona, como te das cuenta. Sí, es que igual hice una introducción larga para la pregunta. No, pero es que me encanta la pregunta, porque... Ya, ok. A ver, problemas de Latinoamérica, ¿no? Y que sean 2 cosas como de contexto bien importantes. Si tú juntas todos los países de habla hispana de Latinoamérica, hispam, digamos, México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Argentina, o sea, sacando Brasil, tienes la 7ª economía más grande del mundo. Fíjate lo que acabo de decir. Si nosotros, me imagino que muchos han tenido la fortuna de poder viajar a Perú, viajar a Colombia, viajar a México, obviamente hay culturas distintas, pero ¿sabes qué? Somos más parecidos que distintos, ¿no? Y somos casi todos igual de malos para el fútbol también, así que la verdad es que somos bien parecidos. Tenemos idiosincrasias parecidas, tenemos culturas, tenemos más cosas en común que cosas... Si realmente nos llegamos a pensar que somos un gran país o una gran unión, y no quiero meterme aquí en política, ni geopolítica, ni decir que no, pero si realmente empezamos a trabajar de la mano como que fuéramos un gran país, yo creo que podríamos hacer un montón de cambios. Porque el nivel que tenemos de poder unido es mucho más que separado. Segundo, tenemos una fortuna impresionante en Latinoamérica con respecto a cosas que mágicamente nos pusieron en este camino. Tenemos una naturaleza increíble, somos la potencia alimentaria del mundo, estamos en el mismo uso horario de la potencia mundial que es Estados Unidos y Canadá de Norteamérica, entonces tenemos una cultura también más occidental. Para mí, como que de verdad que yo pienso a veces que Latinoamérica, y sobre todo Latinoamérica de habla hispana, es el próximo gran continente. Mucho más que India, mucho más que China. Yo creo que acá hay un potencial como inexplorado. Y el gran problema es que ni siquiera nosotros mismos nos creemos eso. Somos muy autoflagelantes, somos muy de, estoy en Latinoamérica, ¿no? Como que cabizbajo, como que tiramos la toalla de una. Entonces, si no nos creemos nosotros mismos el cuento, difícil vamos a lograrlo. Pero a lo que voy es, la oportunidad está más por las personas y por la unión de nuestros países, más que la oportunidad de, oye, veo oportunidad en el agro, veo oportunidad en la minería, no. Porque al final todas esas oportunidades las hacen las personas. Y si las personas no somos capaces de darnos cuenta de que, oye, somos igual inteligentes que el compadre de San Francisco, somos igual de mateos que un sueco, podemos perfectamente salir adelante sin cosa proponérnoslo. Colectivamente, y ahí está el difícil. Sí, como no ponernos un techo, que en general nos ponemos, quizás los latinos, como está todo lo que viene de Europa está mucho mejor que acá, como porque sí, todo lo que viene de Estados Unidos, todo lo que viene del primer mundo es mejor que acá, y esa es como una creencia limitante muy patente todavía en este lugar del mundo. Y a veces cuando viene para acá un gringo con un producto, y hay un chileno con el mismo producto, tú preferís el producto del gringo. ¿Por qué? ¿Es mejor ese producto? Cuando estáis en la playa y viene un gringo a un restaurante, es mejor atendido que un chileno. ¿Puedo citar a Maquisa? Por favor. ¿Por qué cuando viene un gringo se le da la mano, pero cuando viene un peruano que es nuestro hermano lo rechazamos, lo devolvemos y lo humillamos? Nunca sé qué citar a Maquisa en un podcast, pero
Pero sí, pues, ¿qué es eso al final, cachai? ¿Sabes que esta misma conversa se ha dado de formas distintas con las distintas personas que han estado acá conversando con nosotros y es como, no nos creemos el cuento, desde el punto de vista medioambiental, traemos especies de afuera porque creemos que son mejores, el super árbol para el cambio climático es europeo, ¿cachai? Como nunca mirando los ecosistemas locales, la comida local, el arte Lo local, propio al final. lo propio, como que tenemos esa cultura y claro, cuando nos saquemos ese velo, que yo creo que es lo que tú estás apuntando con esta respuesta, las oportunidades se van a empezar a dar solas, las potencialidades ya están y yo creo que vamos para allá, son las nuevas generaciones las que cada vez menos ven ese techo. Sí. Creo que antes era un techo súper, creo cuando yo era chico, quizás ustedes somos más o menos de la misma generación, el techo era sólido y ahora está como un poco más translúcido y más alto. Yo creo que para los más chicos, quizás nuestra hija. ¿Y sabes por qué? Porque van a ser mucho más globales, van a ser mucho más nómades, van a haber conocido mucho más el mundo. Nuestra generación, probablemente una generación que voló por primera vez a los 20, 25 años. La generación de ahora, su primer vuelo fue a los 3 años, 4, 5 años. Y al final es cultura mundial. Nosotros, lamentablemente en Chile, por ejemplo, somos muy chacoteros. Cuando a un emprendedor le va bien, nos da envidia. En otros países, a un emprendedor le va bien, tú lo felicitas y lo abrazás. Me encanta tu éxito. El chaqueteo chileno. Acá es, uy, le está yendo demasiado bien, hay que bajarlo. Oye, y para hacer como un poco lo contrario, yo creo que este capítulo va a ser súper inspirador para muchas personas, para mí está siendo así, me imagino para ti también, alucinando. Me encantaría saber cómo para los que escuchan y los que a lo mejor se inspiraron y quieren emprender y se motivaron con la startup, o tienen la idea y después de escucharte a ti como que se deciden a sacarlo, a hacerlo. ¿Cuáles son como esas cositas en las que se caen las startups hoy? Como esos mini consejos que uno pudiese darle cuando están empezando, pero también cuando ya despegan. Como, ¿en qué cosas estás cachando tú que se van cayendo? Hay varios como tips así, bien al hueso para quien quiera emprender, y voy a decir emprendimiento, cualquier tipo de emprendimiento, no solo startup. El primero, elige muy bien a tus socios. Que tu socio tenga tu mismo propósito, que tenga los mismos valores. No elijas a tu socio simplemente el primero que se te cruzó por tal razón. O sea, elige a un socio que te inspire, que tú lo idolatres, que él te idolatre a ti, que haya realmente un feeling entre ambos. Y luego, siguiente consejo, bien básico, pero muy importante, tus acuerdos iniciales llévalos a un papel. Llévalo a un pacto accionista o llévalo a un papel de, ok, si pasa esto, esto, si pasa esto, esto. Porque al principio todo es maravilloso. Todo es buenísimo al principio, todos somos felices, no sé qué, pero cuando empiezan los problemas. Y si no están las reglas escritas en un principio, la verdad es que se cae a pedazos. Y el segundo tip que le diría a la gente es, no se enamoren de la idea, de la solución. Oye, inventé esta cosa. Enamórense del problema. ¿Cuál es el problema que estás resolviendo? Si tu problema es te podría servir. Tu problema es saciar la sed. Yo te puedo solucionar con la taza o con un vaso. Pero si tú solamente te enfocas en la taza, quizás la taza no es el más adecuado para echar agua. Quizás es más adecuado un vaso. Dejáis de ver como un universo. Dejáis de ver un universo de opciones y quizás tú no has inventado todavía el vaso, pero estás ahí, cercano. Y quizás esta es la solución. Entonces, piensa en el problema porque pone distintos tipos de soluciones. Y quizás el tercer tip que le daría a todos aquellos que están empezando a emprender es, y sé que esto es difícil de conseguir, pero traten de emprender con un cierto colchón de ahorros. No importa cuál sea tu emprendimiento. No, por más apasionado y ganas que tengáis de hacerlo, no te tiréis al vacío. No hagáis un salto a kamikaze porque, insisto, es altamente probable que falles. Entonces, si estás saltando del edificio, es altamente probable que abajo no haya un colchón. Entonces, ten un colchón. Ten un colchón de 6 meses de sueldo, 10 meses de sueldo, ojalá lo más que podáis. Si eres alguien que está trabajando en una gran empresa y quieres salir de esa gran empresa después de 20 años para emprender tu emprendimiento, perfecto, es el momento adecuado. Pero ten por lo menos un año de gap ahí que podáis tener ahorrado para que si las cosas no salen bien, no estés asfixiada financieramente. Y eso es fundamental.
De hecho, comentaste, quiero llevarte a otro lado, pero como que me cuesta salir porque quiero llevarte a otro lado, pero antes de eso, quiero hacerte una pregunta adicional y básicamente que cuentes como una anécdota, porque lo que acabáis de mencionar respecto de mirar el vaso y no centrarte en la taza tiene mucho que ver con una de las empresas que hoy día estáis apoyando. No sé cuántas están en tu portafolio, no tengo idea, no cacho nada de tu portafolio, pero sí comentaste un caso y lo voy a dejar sobre la mesa, huella hídrica, y para que tú puedas explicar a la gente en qué consiste más o menos un ejemplo de esto. Perfecto. Hay una empresa que se llama Quilimo, con K, quilimo.com, que es fundada por unos argentinos, unos cordobeses, que básicamente habían inventado, y esto no es nuevo, un sistema de irrigación para la agricultura, ¿no? Mediante software que tú puedas regar de manera más eficiente el agro, ¿no? Y hay distintas opciones acá, hay cosas que tienen que ver con un hardware que tú pones, hay un sensor, etc. En el caso de ellos era una aplicación que ocupaba imágenes satelitales de los campos y con Big Data, digamos, sabía más o menos la data específica y también con lo que tú como agricultor ibas incorporando en la aplicación de cuándo regar, cuánto regar. Y eso producía un ahorro de agua. Estuvieron con ese software durante casi 5 años empujando a los agricultores, ocupen esto. Y los agricultores, no tengo, yo sé porque yo tengo mucha experiencia, llevo años haciendo esto. Agricultores son, digamos, personajes bien como a la antigua, ¿no? Y dicen, oye, yo llevo 20 años haciendo esto, no voy a ocupar un software para lo que yo sé hacer. Y además, la agricultura tiene muy poco margen, entonces más encima estás pagando lo que cuesta este software, entonces les costaba mucho. El problema está, hay que regar más eficiente, estamos de acuerdo. Pero no estaba la disposición necesariamente a usarlo. Obviamente tenían clientes, los grandes como un Hortifruti lo ocupaban, pero el pequeño, mediano agricultor no, porque no le daba la importancia a esto. Y la compañía, nosotros invertimos en esa compañía cuando tenía este producto, ¿no? Un sistema de manejo de riego con software, básicamente. Y estaban ya en Chile, en México, haciendo un par de cosas. Y la compañía pasó por varios momentos bien difíciles, de, oye, sé que esto no está creciendo, no está llegando al nivel que queremos, hay que levantar más dinero de capital, nos está costando llegar a los clientes, los agricultores son porfiados. Y empezaron a montar una academia del riego, básicamente de forma gratuita, le enseñaban a los agricultores cómo regar, sin venderles el software, pero trataban como de fidelizar, de evangelizar, pero era como a lo bruto, ¿no? Tratar que los agricultores fueran más eficientes con el uso del agua. Y en un minuto, y no sé si esto fue genialidad, chispazo o descubrimiento cuando estás emprendiendo, se dieron cuenta de que hay empresas grandes como Coca-Cola, como Amazon, como Microsoft, que ocupan un montón de agua. Coca-Cola obviamente en las bebidas, pero por ejemplo un Amazon en los servidores. Y la cantidad de agua que ocupan es brutal, pero realmente brutal. Y estas compañías, al ya ser públicas, etcétera, con toda la tendencia del ESG, tienen cada vez más mandatos de sustentabilidad. Entonces los directorios de esta empresa no se pueden hacer los locos con el consumo de agua. Y empezaron a incorporar en sus directorios KPIs de sustentabilidad y de ahorro de agua, ¿no? Porque claro, consumir un montón de agua, entonces decían, tenemos que compensar el agua que estamos ocupando. Problema, no tenían dónde compensar el agua. O sea, estoy consumiendo mucho, ¿cómo lo compenso? Y ahí Quilimo dijo, espérate, yo estoy ahorrando agua en el campo. Y si yo junto ambas puntas, si yo hago que lo que debe compensar Amazon en realidad lo compensa el agricultor, entonces inventaron lo que llaman ellos un mercado de la huella del agua, que básicamente Quilimo instala su software de forma gratuita, ya ni siquiera cobrando, al agricultor. El agricultor ahorra agua, está certificado ese ahorro de agua, y ese certificado es un bono de agua. Y ese bono de agua te lo compra Amazon, Microsoft y Coca-Cola. Tanto así que hoy día, gracias a Microsoft, acá en el Valle del Maipo, hay alrededor de 50 agricultores que reciben plata desde Microsoft para ahorrar agua. Fue tanto así
que incluso hubo un caso que esa plata que recibieron para ahorrar agua fue más que la cosecha de lo que sembró. Oye, heavy. Entonces dejó de producir. No, al contrario, de hecho. Al contrario, o sea, Redujo los riesgos. recibió más ingresos por el ahorro que por lo que vendió en su cosecha. El tema es que le pones, es que es una cuestión muy virtuosa porque le pones el colchón al hecho de que todos los años los agricultores se lanzan al vacío. Entonces le estoy poniendo un colchón para que tengan donde caer ante la eventualidad de que les vaya mal. O sea, es brutal. No era locura, porque más encima, claro, cuando ya empezaron con este modelo, iban a las ferias con agricultores y le decían, te pago por ahorrar agua. Y los agricultores pensaban que era una estafa piramidal, porque decían, ¿cómo me vas a pagar por esto? Sí. Y los más felices son Amazon y Microsoft porque no tenían dónde. Hoy día tanto así que, no puedo decir los montos, pero un Amazon pagó por bonos 3 años en adelantado. O sea, básicamente dijeron, el nivel de consumo que tienen es una locura. Pero el nivel que tengo que compensar, toma, págame, dame en adelanto y te mando, para yo poder cumplir con mis KPI porque no estoy llegando. Entonces el problema hoy día de Equilismo es otro, es llegar a los agricultores y decirle ahorren agua y te pago por ahorrar esa agua, porque tengo esa plata guardada para pasártela. Qué increíble, porque yo el año pasado trabajé en el gobierno regional de acá de la metropolitana y en temas de sustentabilidad, en específico en el tema del Consejo de Cuenca, agua, ¿cachai? Agua, agricultores, Sí. eficiencia, y decíamos ya, y incluso trabajamos con Quilimo y yo creo que todavía no está el modelo hecho, porque para nosotros era un problema como ya, perfecto, ahorra agua, pero la limitante de los agricultores es el agua o la tierra. Entonces, si tienen tierra y ahorraron agua, van a regar más tierra. O sea, no van a ahorrar agua, van a seguir produciendo más porque al final es así como se concibe la agricultura. Entonces, que les paguen por eso, claro, como decís tú, fue un chispazo de conectar esos dos mundos que al principio, ¿qué tiene que ver Amazon con un regante de la cuenca del Maipo? Creatividad. Descubrieron un vaso. Claro, pues estaban mirando el vaso, o sea, la taza. Estaban con la taza y con el vaso. Buenísimo. Oye, estoy súper impresionada por la historia y como quiero agarrarme esa historia para preguntarte, ¿hay alguna startup que hayáis financiado, que hayáis apoyado, que no esperaras que creciera como lo hizo? Sí, sin duda, varias. A ver, la primera es Betterfly, que es muy conocida. El unicornio. Que el unicornio impacto de le ha ido tecnología. increíble, tiene un impacto. El modelo, para explicarlo a la gente, básicamente lo que hacen es que todas las grandes empresas tienen como un área de bienestar, ¿no? Donde están como los seguros complementarios, las cabañitas y todas estas cosas que generalmente nadie usa, ¿no? Y el área de bienestar en las empresas como que alguien de recursos humanos sabe los beneficios que hay, pero nunca la gente lo ocupa. Y lo que hizo Betterfly fue crear una plataforma de bienestar 360 que incluía todo esto, seguros de vida, seguros dentales, todos los beneficios para los empleados. Le entrega esto a la compañía se lo entrega a sus colaboradores y la gran gracia de esta plataforma es que los colaboradores tienen una aplicación de Betterfly en la que pueden ir ganando puntos por buenos hábitos de consumo. Entonces, por ejemplo, si hicieron deporte y lo registraron en Strava, que es para correr, Betterfly toma esa información de Strava y dice, corriste tanto, por ende, tu seguro complementario va a ser más barato. Que esa era como la idea inicial de Betterfly al principio, como que era como ese modelo. Arrancaron con eso, pero al final hoy día se dieron cuenta que en realidad ellos son una compañía de bienestar, son una compañía de seguros y de seguros ultra customizados. Entonces, podemos estar los cuatro en la misma compañía, la misma empresa, somos los 4 empleados, pero yo soy más deportista que César, mis beneficios de seguros y de bienestar van a ser mejores que los de César. No es que quede desamparado, pero recibo un premio. Eso me incentiva a estar más sano, lo cual también quiere la empresa de seguros, porque así voy a enfermar menos. Sí, pues. Y entonces básicamente crearon una empresa social. Y por otra parte, a medida que yo voy teniendo buen comportamiento en esta aplicación, voy ganando puntos y estos puntos también los puedo donar. Entonces puedo donarlo en un tema medioambiental, puedo donarlo en comidas para niños en África. Entonces puedo efectivamente también llevar estos beneficios que se están generando a terceros. Entonces es una compañía de triple impacto. Cuando arrancaron yo no creía que esto era posible.
mis socios fueron ahí los que me convencieron, la verdad. Fue súper... Porque al principio es como... Es tan volado el impacto que quería generar, tan grande, tú decís como... No creo que la gente vaya a comenzar a correr más porque se puede ganar, no sé qué. Como que no la veía. Y nada, me taparon la boca hoy día, los unicornios más grandes a nivel social. Otra empresa que me impresionó mucho, en la que yo invertí y que creía mucho en los emprendedores, pero veía muy difícil que fuera capaz de conseguirse y se logró, es Políglota. Políglota es una empresa donde tú aprendes idiomas de una manera más social, ¿no? No es la clásica Open English que ve un profe online o que vaya a un instituto de idiomas a sentarte con otros 20 en una sala a escuchar a un profesor sobre los verbos, ¿no? Acá es cómo aprendo idiomas emulando si estuviera yo en un café en Londres, ¿no? Entonces estoy aprendiendo inglés en Londres, en un café, es muy distinto a estarlo en una sala de clase. Entonces ellos querían emular esta metodología para que se aprendiera idiomas desde cualquier parte del mundo. Y arrancaron con simular ese café en vez de que fuera en Londres, que fuera en la cafetería de acá en Apoquindo, ¿no? Y te juntabas con otro. Pero eso era muy poco escalable, porque ¿cómo lo hacías? Lleno los cafés con gente y todo. Entonces, el gran desafío que ahí donde yo era más crítico, decía, ¿cómo llevo esto al online? O sea, ¿cómo hago esto que en Zoom se mantenga ese espíritu del café y que todos interactuemos? Y ahí la clave fue la metodología que desarrollaron y esta especie de coach o facilitador que tiene que hacer que eso ocurra. Porque es una clase, si ustedes participan alguna vez en Políglota, muy distinta a lo que tú pensarías que alguien como que las tareas o tal, no, es una conversación. Y el coach lo único que hace, bueno, César, cuéntame, ¿qué hiciste el fin de semana en inglés? Y le va contando, y lo corrige el otro. Y el algoritmo hace que los que estén en esa sala estén a un nivel más o menos parecido. Entonces, nada, hay un tema como de metodológico detrás que hizo que esto fuera realmente escalable y hoy día tienen no sé cuántos millones de usuarios en el mundo, gente que lo ocupa en Japón y no tienen idea que esta cuestión fue creada acá en Chile, así que nada, también muy contento con Políglota. Y al revés, como... A lo mejor no lo querías nombrar, pero existen esas como empresas en las que creíste y que con el dolor de tu alma tuviste que dejar ir porque no daba nomás. Sí, también hay varios casos. Un caso que yo tenía mucho cariño a la compañía, es una compañía que hacía limpiadores de paneles solares. Básicamente grandes plantas de paneles solares, ¿no? Las industriales, que la única forma, y mucho está en el norte, ¿no? Entonces te puedes imaginar cómo se ensucian con tierra y polvo y cuestiones. Entonces tú tenías un viejo que iba con una manguera, literal, así, limpiando los paneles con una escobilla, ¿no? Tú tenías una cuadrilla de dos viejos, todo el día dando vueltas, imagínate el gasto de agua, imagínate el trabajo, etc. Entonces estos chicos lo que inventaron fue un pequeño robot que sin usar agua y con temas de comprensión de aire y con como una especie de cepillos, iba pasando por el panel y lo limpiaba, ¿no? Y entonces te ahorraba a los viejitos pasando con el agua porque todo el día iba limpiando esto y la verdad es que empezaron a usarlo varias empresas grandes como Engie y en varios lugares de Chile. Falló por un problema con los propios emprendedores, entre ellos. O sea, la idea, check, proyecto, check, impacto, check, todo check, pero al final entre ellos se empezaron a agarrar del moño. Uno como inversionista es el tercero que está ahí, que no quiere que el proyecto falle, pero al final cuando hay conflicto entre los emprendedores, generalmente el final del camino nunca va a ser bueno. Y no fue para nada, obviamente no entra en detalle, pero no fue para nada bonito cómo se cerró esa historia. Y aparte que igual el impacto de la idea también estaba súper bueno. Qué pena que no... Totalmente. Y era la habilidad que está teniendo. También, era un hardware made in Chile, ¿no? Y con inversionistas detrás, con grandes compañías que creían ya en el producto. Pero nada, esto demuestra nuevamente que el emprendimiento no es ni la idea, no es a veces ni siquiera la ejecución, sino que tiene que ver todo siempre con el equipo emprendedor. Bueno, yo he alucinado hoy. Estamos ya en la hora. No sé si tienen alguna pregunta para ir cerrando. Yo pensé que estamos partiendo recién. Sí, es que de hecho no podía irme para donde quería irme, entonces a mí todavía no empiezo. Dale, te doy permiso, Pero mira, la verdad es que, claro, que es una tremenda puerta, pero quiero, para respetar tu tiempo también, igual quiero plantearte lo siguiente, a ver si eso podemos hablar un poquito de esto. Quiero que la gente,
algo que yo no sé, a ver, voy a hacer un resumen como para sistematizar, Claudio Aravena tiene una historia bien particular respecto de la historia romántica de los papas. Hijo de hippies, un hippie chileno que a punta de vender cuero se fue a recorrer el mundo, llegó a Alemania, creo que no fue, en Alemania o en Suiza, no sé dónde conoció a tu mamá, una alemana recién salida de hippie, media cuicona según lo que él mismo ha dicho, y que con una hamburguesa le invitó a una hamburguesa finalmente, empezaron a salir y al par de años aparece Claudio y tuvieron que aterrizar. Se acabó el hipismo. Se acabó el hipismo y verse en verso. Entonces, y esto ha hecho que Claudio haya tenido como la posibilidad, producto sobre todo, entiendo que la profesión de tu mamá, de vivir en todos estos países, un poco me comentaba que nació en Alemania, era Surinam, etcétera, y ahí podía tener esta visión cosmopolita. Pero ya, haciendo este resumen que es como súper genérico, que ya es una tremenda historia que contar, pero la trato de hacer así porque ya hay mucho que saber. Quiero conocer como tu historia desde el punto de vista de... A ver, para nosotros en Proyecto LAN es súper importante lo que le entregamos a la siguiente generación. Y finalmente nosotros creemos que algo que nos apasiona es que todos estos parques que nosotros entendemos que nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Entonces, y cuando yo te pregunto eventualmente cuál es tu lugar favorito en el mundo, tiene que ver con, desde lo emotivo, recuerdos importantes, lugares donde desarrollaste algo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo y queremos que, por ejemplo, la nueva generación de ecologistas, llamémoslo así, de una manera un poco ciútica de llamarlo, sean chicos que van a haber crecido en sus vacaciones en esta red de parques, viendo cómo fueron cambiando estos ecosistemas, fueron siendo restaurados, etcétera, y fueron finalmente impactados para convertirse en adultos que de una u otra manera este tipo de acciones les impactaron. Ahora llega Claudio. ¿Qué cosas impactaron a Claudio para más allá de la pasión por los computadores? Sino que qué cosas pasaron de hacer este clic de este emprendimiento desde la pasión del computador a finalmente hoy día ser un inversor que está generando un tremendo impacto, porque las empresas que he mencionado son en las que he apostado son brutales. O sea, hablamos de Betterfly. A ver, si alguien no conoce Betterfly, métase a buscarlo, son una cosa de locos. Entonces, ¿cómo llegaste acá finalmente y hablamos del propósito, pero ¿cómo construiste el propósito? ¿Cómo te cautivaste? ¿Cómo fue el camino? Porque una cosa es hacer tarreos masivos y otra cosa es estar cambiando el mundo con la empresa en la que estás invirtiendo. Sí, totalmente. Yo creo que lo de los tarreos fue más pasión que propósito, ¿no? Y el propósito uno lo va encontrando en la vida. Yo no creo, a lo mejor soy muy ingenuo, pero de que tú me vayas por la calle, mi propósito, ¿no? Que aparezca así de la nada. Yo creo que tu propósito se va construyendo a medida que creces, ¿no? Y quizás ese gen o germen de donde arranca es a lo mejor muy joven, muy de chico. Y a lo mejor muchos tenemos un propósito escondido que todavía no sale. Sí creo que el propósito tiene mucho que ver con lo que te gusta. O sea, es difícil que tu propósito no esté vinculado a lo que te gusta hacer. Tenés que estar pasándola bien con tu propósito, si no, no creo que haya propósito. En mi caso particular, yo creo que el haber vivido en varios países, el haber estado al lado de mi mamá es antropóloga, etnóloga, cuando estuvimos en Surinam ella estaba haciendo un estudio sobre cómo se mezclaron las distintas razas en Surinam entre los africanos, los holandeses. Entonces me acuerdo yo, mi mamá entrevistando gente y yo en una aldea, yo en un kayak con un par de indios. Entonces me tocó vivir cosas muy distintas. Mi mamá acá en Chile fue directora del Museo de San Pedro de Atacama durante un par de años. Estuve yo ahí con las momias. Entonces como que viví muchas cosas muy distintas. Y al mismo tiempo después estaba en Alemania, en un colegio muy europeo, con todo perfecto. Entonces como que yo creo que, sin darme cuenta, cuando chico empecé a ver muchas imágenes muy distintas. Entonces nunca estuve realmente como encuadrado en una línea, ¿no? Como generalmente probablemente muchos de los chilenos estamos, que es sal del colegio, anda a la universidad, trabaja en una empresa grande, ahorra con la AFP y lo que podáis por fuera, y jubila y se acabó la vida. Esa historia a mí no me identifica. Esa cadena de... Y yo no quiero decirle a mi hijo, no tengo hijos todavía, pero no quiero decirle a mi hijo ni a nadie es que tienes que estudiar para entrar a la universidad, es que tienes que estar en la universidad para entrar a un trabajo, es que en el trabajo tienes que ser gerente general para poder tener una buena jubilación, para que después... Y se acabó la historia. Entonces, eso para mí me rompe todos los paradigmas, lo que yo creo. Pero, ¿por qué me pasa eso? Porque vi otras cosas.
porque interactúo con otras cosas. Entonces, gran parte del origen de mi propósito creo que tiene que ver con eso y llevado a cómo puedo hacer que esto que yo estoy viendo, que este esquema hay que romperlo. Y para mí el emprendimiento o el agente de cambio es alguien que sale de esa rueda de ratón, digamos, de hámster, ¿no? Y eso tiene que ver con el propósito de decir, ok, ¿de qué forma la gente puede salir de esa rueda de hámster? Y yo creo que emprendiendo, yo creo que haciendo, y emprendiendo incluso en algo social, pero haciendo algo distinto. No dejándote llevar por lo que te dijeron tu papá de, oye, tenés que ir a trabajar a una empresa grande, ganar un buen sueldo y ser gerente. Lo bueno es que yo creo que las generaciones actuales ya vienen con ese chip un poco más cambiado. A nuestras generaciones, o sea, nosotros decíamos, voy a emprender y te decían, ¿estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿Necesitas mi ayuda? Como que pobrecito, ¿no? Ahora ya emprender es bien visto, oye, qué bueno, están esta gente que le ha ido bien, ya hay algunos casos de éxito. Entonces me pasa por un lado que el emprendimiento encarna esos agentes de cambio que yo creo que necesitamos en nuestra sociedad. Y por otra parte, para mí el emprendedor es el que también va a hacer un cambio sociocultural en nuestros países. A mí también me carga que tengamos un establishment de 5 o 6 empresarios en cada país y que al final todo esté dominado por 4 o 5 familias. Y esas 4 o 5 familias viven del cobre o de la exportación de salmones. No agregan nada de valor. No están viviendo gracias al talento de la gente. ¿De qué manera podemos hacer un cambio? Bueno, con nuevos empresarios. Y hoy día ya un Matías Mushnik de Notco, un Eduardo Mayora de Betterfly, los chicos de Corner Shop, ya son una nueva generación de empresarios. Fíjate cuando yo digo la palabra empresarios, es distinto a la palabra emprendedor, y son lo mismo. Por la general, empresarios te generan anticuerpos, pensáis como en el viejito de Sofofa. Y cuando digo emprendedor, pensáis en Matías Mushnik. Son lo mismo, son gente que han creado empresas. Pero yo creo que este tipo de agente de cambio va a hacer que también cambiemos como sociedad. Entonces, todo este cazuela de cosas que vengo diciendo tiene como una especie de propósito para mí. Y que nació con distintos inputs a lo largo de la vida. Dudo que esto yo un día vaya caminando, lo encontré, esto es. Acabo de entender porque mi pregunta era súper parecida. Mi pregunta era algo así como, ya, dijiste que habíais viajado, ¿dónde fue? ¿Por qué? Ya dijiste por qué, dijiste más o menos dónde. Quizás no dijiste cuántos años tenías, ¿eh? Sí. Esa era una pregunta, pero sí que te marcó esa experiencia de ver una mirada global. Y acabo de entender que para mí una mirada global era como ver desde afuera el mundo. Pero entiendo que lo global tiene que ver justamente con lo contrario, quizás, con ver esas pequeñas diferencias, esa diversidad de formas de hacer cosas. Claro, pues ahora estamos hablando de la taza del vaso, podéis tomar en una bolsa, en una olla, en una bota, ¿cachai? Como distintas formas y que tú lo viste que ya estaban funcionando de hace qué tiempo en esos lugares distintos. Entonces, no tenéis la visión de hay una taza para tomar. O sea, pueden tomar agua en lo que queráis, así lo que se te imagine y lo viste andando. Entonces, y sabéis, yo creo que el factor preponderante y crucial es que todos los humanos somos iguales. Todos los humanos somos iguales. O sea, el indígena en Paramaribo, en Surinam, mi compañero en Alemania, en Bremen, un rubio alemancito, Schweinsteiger, así como te puedes imaginar, y mi mejor amigo acá, Javier Martínez, son iguales. Tienen las mismas capacidades, son igual de inteligentes. Están en contextos distintos solamente. Ese es como que el fundamento. Y los tres pueden emprender, los tres pueden cambiar el mundo, los tres pueden hacer cosas. No es que, porque el alemán Schweinsteiger tiene mejor oportunidades porque está en Alemania. Entonces, el factor común de todas esas historias tiene que ver con el ser humano. Claro. Igual el ser humano es con su entorno, con su nicho. Entonces, somos eso también. O sea, tu nicho, tu entorno fue moverte. Como que tú no eres separado de eso. No. Así como el indígena no es separado de su canoa y exacto. Y así, cada uno. Entonces, desde donde podemos mirar y desde donde podemos observar y proponer, es también la gracia. Totalmente. Que es justamente lo que nos pasa a los chilenos, que es como, quiero estar en el café en Londres para poder hacer lo que tengo que hacer, sin entender que eres tu contexto y tu contexto eres exacto. Tú, y de ahí es la gracia también. Exacto. Yo creo que un consejo que siempre le he dado a mi amigo desde siempre es viajen. Y no viajen al resort all inclusive en Cancún, ¿cachai?
si tenéis tiempo, haz el Working Holiday en Nueva Zelanda, agarra la mochila y ándate a Cochabamba, y salte de los centros turísticos, ¿cachai? No hagáis simplemente el tour con el guía, habla con la gente, involucra en la cultura local, date cuenta de eso. Y ahí te vas a empezar un poco a dar cuenta de eso. Salir de la zona de confort. De lo que estoy acostumbrado, que a veces no es lo que conozco, pero no siempre es lo que me hace bien. Oye, potente capítulo. Matías, nosotros tenemos como... Perdón, Claudio, me quedé con Notco. Nosotros tenemos una tradición acá en el programa, Buenísimo. que cada invitado que viene recibe una pregunta del invitado anterior y cada invitado que viene deja una pregunta para el invitado siguiente. Entonces, la pregunta que te dejaron a ti, que te la dejó Verónica Blackbird, que es agrónoma, paisajista, todo bueno ese capítulo que se estrena pronto, es si tú te encontraras con el Claudio de 12 años y pudieras decirle cualquier cosa, ¿qué le dirías? Disfruta más el camino, porque el camino pasa muy rápido el tiempo. Y quizás estoy entrando a la crisis de los 40, tengo 41. Yo digo, no puede ser que tenga 40, me falta vida. Y todavía queda tiempo. Queda mucho. Pero ya me está dando ansiedad. Y creo que hay muchos momentos que yo digo, ay, que estaba feliz cuando estaba en la universidad haciendo tal cosa, ¿no? Y digo, chuta, pasó rápido. Entonces, le diría a Claudio, oye, ese momento disfrútalo, no te quedes tan pegado con ese propósito o objetivo final, ¿no? Disfruta el momento. Que me lo digo incluso al Claudio de hoy o de hace una hora, disfruta el podcast. Disfrútalo. Pásalo bien, no te estreses, no pensés que tenés después un par de reuniones, porque la vida es de los momentos, ¿no? Entonces, nada, es como... Y me lo digo a mí mismo todos los días, disfruta el momento, me cuesta cumplirlo. Me cuesta porque soy ansioso como persona, entonces estoy pensando siempre en las 1000 posibilidades que pueden ocurrir en el futuro, pero nada, disfruta el momento. Ya, ¿pero lo pasaste bien? Absolutamente. Lo disfruté. Me encanta. ¿Y qué pregunta le dejarías tú a esta persona anónima, incógnita, que tú no sabes quién va a ser? Sí, qué buen ejercicio. Sí. ¿Qué pequeño cambio puedes hacer tú para impactar la vida de 100 personas? De 100 personas. Me encanta. ¿Qué cambio puedes hacer tú para impactar la vida de 100 personas? Potente. Tremenda pregunta. Bueno, Claudio, gracias de verdad por habernos acompañado. Ha sido un capítulo que sabemos que mucha gente lo va a disfrutar. Nosotros lo hemos disfrutado mucho, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Y tenemos un regalo para ti. Ay, muchas gracias. Tenemos un regalo especial. Hay alguien que nos auspicia, que es un enólogo, fue el enólogo joven del año 2020, Mauricio Garibaldi. Ese es un blend. Es un Red Blend, es una mezcla entre Malbec, Syrah y Brief del 2016, del Valle del Maipo, así que para que lo disfrutes ahí. Sí, Mauricio también es un inversor de impacto. Algún día lo vamos a tener que traer al podcast para que lo puedas disfrutar. Nos auspicia con esto y de verdad es como esperamos que lo puedas disfrutar. Es un recorrido. No, muchas gracias por el regalo. Yo tengo un pequeño rito con mi pareja, y es que todos los domingos en la tarde nos tomamos una hora de tiempo nosotros dos para conversar y siempre hacemos acompañado de un vino, así que este domingo será esto. Vale, Genial. genial. Súper. Bueno, eso fue todo en el capítulo de hoy. No sé a qué cámara estamos mirando, señor productor. Allá, perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Proyecto LAN, el podcast. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Así ayudarás a muchos a conocer a las increíbles personas que con su trabajo están cambiando el mundo.